Las relaciones internacionales son una disciplina que posee muchas aristas y cantidad muy variada de temas importantes que afectan el diario vivir de las personas. Temas como migraciones, conflictos armados, cambio climático, cooperación, diplomacia, crimen organizado, políticas públicas, entre muchos otros, permean las dinámicas sociales e internacionales en el mundo y son bajo las cuales se crean normas y redes de intervención. Por esta razón, su estudio es de mucha importancia para regular el comportamiento de los actores y todos los que influyen de cierta forma en la dinámica mundial, así que es necesario plantearse los conceptos adecuados, así como características, retos y consecuencias para poder atender de la mejor manera dichas dinámicas. A continuación se va a realizar dicha conceptualización y se explorará un caso en concreto que explique la teoría. El sistema internacional, según Pereira, es un concepto que tiene un constante cambio y evolución conforme van pasando los años. Pone como ejemplo el sistema que quedó después de Westfalia, donde las potencias vencedoras componen un orden internacional. Sin embargo, en la actualidad, Merle apunta que el sistema internacional son el conjunto de relaciones entre los principales actores en un entorno constituido por factores. Pero Barbé dice que es un sistema construido por actores cuyas relaciones generan una configuración de poder dentro de la que se produce una red de interacciones. Este concepto puede ser muy preciso, ya que actualmente existe una jerarquía que condiciona una agenda internacional bajo las que se desenvuelven las relaciones de los actores, que son múltiples. No solo los estados toman estas decisiones. Algunas características son: es un sistema anárquico y ordenado, ya que no hay un poder central, pero al mismo tiempo impera un orden internacional. Posee una estructura dada por las potencias, es heterogéneo y tiene una multiplicidad de actores. El sistema internacional está sufriendo, debido a la globalización y la interdependencia, un proceso de reestructuración, el cual ha generado que se gestionen procesos de cooperación entre organismos intergubernamentales para solucionar problemas regionales que se pueden convertir en globales. Por ello, se presentan retos para potencias y organismos internacionales, que según Toynbee se pueden dividir en 4 categorías. 1. Los retos derivados de la gestión del espacio geográfico y sus efectos demográficos, políticos, económicos y culturales. 2. Los retos políticos surgidos de la tensión entre la autoridad del Estado y los requerimientos de la gobernabilidad mundial. 3. Los retos económicos y sociales resultantes de la evolución mundial del sistema capitalista de mercado. 4. Los retos culturales y científico-tecnológicos provocados por la diversidad de culturas y civilizaciones en un contexto mundial de creciente comunicación de masas. Por ende, los principales retos, problemas y conflictos en los estados en el siglo XXI tienen que ver con la gestión del espacio humano, la gobernabilidad, la economía, la sociedad y la comunicación de masas. En consecuencia de las transformaciones mundiales, ha existido una potencialización de la cooperación política, económica y social, donde los organismos van a ir tomando relevancia. Junto a las iniciativas de cooperación política mundial o regional, la eclosión en los últimos años de nuevos, pero a su vez viejos problemas, está impulsando nuevas iniciativas de política en áreas como el medio ambiente, acuerdos comerciales, seguridad humana, crimen organizado internacional, derechos humanos, entre otros. Es evidente que en los próximos años la evolución política y económica mundiales obligará a potenciar la cooperación interestatal, además de los procesos de integración regional y el protagonismo de los organismos intergubernamentales, en un proceso que no estará exento de conflicto y contradicciones. Y es que la globalización ha provocado impactos económicos, tanto positivos como negativos, esto dependiendo desde donde se vea. Los avances tecnológicos provenientes de la cuarta revolución industrial generan que cada vez más las brechas sociales se extiendan. Por ejemplo, cuando debido a una automatización en una empresa o fábrica se producen despidos, estas personas no solo pierden su ingreso, sino a su vez la capacidad de colaborar en el ciclo económico. Sumado a ello, la situación actual proveniente de la pandemia COVID-19 también ha venido a generar transformaciones mundiales en el sistema internacional, donde los individuos han recibido sus impactos tanto políticos como económicos muy rápidamente.
A su vez, debido a todo esto se externa el concepto de aporofobia, como el miedo al pobre o al otro, haciendo alusión al rechazo de personas por su condición económica, social, étnica, entre otras, el cual ha tomado fuerza debido al aumento de fracturas sociales debido a las situaciones mencionadas ya anteriormente y más. Y no se puede esperar menos de un sistema internacional dinámico, cambiante y conformado y dirigido por seres humanos que poseen sus propios constructos sociales. Debido a distintas transformaciones y dinámicas mundiales a lo largo de los años, la sociedad mundial ahora afronta nuevos retos y uno de esos es justamente el cambio climático. Esta situación no solo se presenta en distintos espacios geográficos, sino que afecta de una manera directa a la población mundial. Las sequías, la falta de agua, el deshielo de los polos o el cambio de la temperatura amenazan directamente a la vida en la Tierra. Es por esto que distintos grupos de presión y organismos mundiales y regionales se han visto forzados a contribuir a la mitigación de dichos fenómenos. Distintos estudios científicos, económicos y sociales han expuesto que uno de los continentes más afectados debido a este cambio es el africano, a causa de las constantes amenazas de sequías y economías dependientes. La participación de África para abordar el cambio climático se ha demostrado a través de muchas iniciativas a nivel mundial, regional, subregional y nacional. A nivel mundial, tales iniciativas incluyen el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Programa de Trabajo de Nairobi y el Plan de Acción de Bali, entre otros. A nivel regional, tales iniciativas incluyen la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente, el Marco de Programas de Cambio Climático en África Meridional y Septentrional y la Política de Cambio Climático de la Comunidad de África Oriental. Se espera que los cambios climáticos acelerados conduzcan a impactos potencialmente grandes en África en el futuro. Los cambios ambientales y socioeconómicos son nuevos desafíos para el continente, en particular el cambio climático, el crecimiento de la población mundial y los patrones cambiantes de consumo que están ejerciendo una presión adicional sobre los recursos naturales de África. La magnitud y el patrón de crecimiento económico en cualquier país es el resultado de la interacción de las condiciones iniciales, las instituciones, las opciones de la política, los shocks o estímulos externos que reciben. La variabilidad y el cambio climático se suman a esta imagen compleja a través de su impacto en sectores claves de la economía o importantes impulsores de su crecimiento. Los sectores basados en recursos naturales de los que depende la gran mayoría de las economías de los países de África son muy vulnerables a los impactos de los extremos climáticos, lo que hace que el cambio climático sea una amenaza clave para las economías futuras. Los factores que contribuyen al alto nivel de vulnerabilidad en África, los altos niveles de pobreza y los débiles programas formales de redes de seguridad social exponen y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades locales. En África, a pesar de que pueda haber información oportuna de alerta temprana, no hay capacidad para convertirla en acciones tempranas. Las instituciones y la gobernanza son débiles, junto con los marcos legales y sus reglamentos. Estos disuaden la inversión de la mitigación y la construcción de sistemas de resiliencia, como es el desarrollo de plantas de generación de energía solar, eólica o de biogás. A menudo, el sistema internacional deja a los miembros pobres de estas comunidades para que se las arreglen por sí solos. Los países africanos deben buscar activamente la asistencia de otros países para abordar el impacto de las medidas de respuesta tomadas por ellos, compartir información, promover y cooperar en cuestiones relacionadas con las estrategias de respuesta y explorar formas de minimizar las consecuencias negativas. Bajo el marco del organismo regional Unión Africana, el Departamento de Economía Rural y Agricultura se ha centrado en trabajar la agenda de África sobre el cambio climático. Esto incluye el apoyo a negociaciones de África sobre el cambio climático a nivel mundial, a través de la facilitación de una coordinación efectiva en torno a la posición común de África sobre el cambio climático. También se ha desarrollado la Gran Muralla Verde para la iniciativa del Sahara y Sahel como parte de los esfuerzos para combatir la degradación de la tierra y la desertificación. Y también se ha logrado avanzar en la Agenda Africana de Agua y Saneamiento.
Se ha visto distintos logros de la implementación de programas de la División Medio Ambiente, Cambio Climático, Gestión de Agua y Tierra, como son el abordaje a la vulnerabilidad de riesgos de desastres, aprovechar la fuerza colectiva, combatir la desertificación y de igual manera desarrollar estrategias africanas sobre cambio climático, como son los programas de monitoreo de medio ambiente y seguridad o también el manejo forestal transfronterizo. En conclusión, se puede ver cómo el sistema internacional cuenta con muchos retos y desafíos, muchas veces producto de las acciones de las mismas configuraciones de poder, y mucho de esto ha tenido impacto en el continente africano, que ha sido muy apartado de la sociedad internacional. Pero el proceso de la globalización y la interdependencia que impera en el mundo obliga a los actores a tomar acción por medio de la cooperación en todas las problemáticas del continente. Pero se ve que uno de los más importantes es con respecto al cambio climático, que es necesario estabilizar por la dependencia de los recursos de las economías de los diferentes países, pero que se vuelve un desafío aún más grande por las debilidades de gobernanza que sufre la región, por lo que se debe trabajar en ese ámbito. Pero se ve también cómo sí existen iniciativas contra la desertificación de los territorios y el saneamiento del agua, todo para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren las consecuencias del cambio climático en África.